amigos escuchas de Radio M12 a través de Radio WAP? Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Soy Antonio Sánchez Ballinas, coordinador de su programa Radio M12, donde la libertad de expresión la hacemos todas y la hacemos todos. Estimados amigos, hoy toca feminismo en Radio WAP y para esta situación dejo los micrófonos en manos de mi compañera María Olano y de nuestra compañera Sonia. Adelante. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Muchísimas gracias a nuestra benemérita Universidad Autónoma de Puebla, siempre abierta al diálogo, siempre abierta al análisis crítico. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema que nos enoja profundamente a las mujeres del Estado, que nos hace levantar la voz con energía, con mucha dignidad y con una exigencia unánime de respeto y seguimiento a las necesidades de este caso. Yo quiero agradecer profundamente la presencia a Yaneli. Bienvenida, Yaneli, a este espacio. Queremos abrir un diálogo que sin duda va a ser muy fuerte para las mujeres de nuestro país y, por supuesto, para las mujeres del Estado de Puebla. Un diálogo en el que esperemos cobijarte, en el que esperamos de todo corazón encontrar las palabras para acompañar tu proceso, encontrar las palabras para exigir con mucha firmeza justicia y para que tú te sientas acompañada, profundamente acompañada, profundamente comprometidas las voces de este espacio con tu lucha, y quiero que te sientas cómoda para abrir este diálogo que sin duda remueve tu historia y remueve el corazón de las mujeres poblanas. Bienvenida, Yaneli, y bueno, bienvenida, Sonia. Muchísimas gracias que estás también en esta entrevista dolorosa, enérgica, como estoy diciendo, pero totalmente firme para acompañar a Yaneli. ¿Con qué quieres comenzar, Sonia? Bueno, primero, yo soy del Estado de México, Yaneli. Bienvenida. Y yo no conocía el caso. Cuando a mí me dijeron las compañeras acerca del caso de Yaneli Velasco, pues sí, busqué el caso en las redes y fue muy doloroso ver todo lo que pasó, tu narración y sobre todo a mí me conmovió mucho saber, por ejemplo, tu historia de vida previo al ataque, ¿sí? En donde saber que eres bailarina, eres maestra, eres profesional en muchos sentidos, ¿no? Y de repente todo lo que sucedió, o sea, cómo te lastimó, cómo fue quebrar, ¿no? La vida que tú llevabas. Y sí es realmente algo que nos conmueve, que nos duele, que de alguna manera decimos, ¿cómo podemos nosotros acompañar a Yaneli? Porque es una lucha de todas, ¿no? Realmente lo que tú has emprendido, o sea, es algo que tenemos que valorar todas. Ya no es solamente el que Yaneli nos necesita, no, es que también nosotras necesitamos a Yaneli. Y lo que pasó con Yaneli, su reacción, fue realmente decirnos a todas, es momento de levantar la voz, pese a lo que ha pasado, que pues ahorita nos comentarás dentro de las posibilidades que nos puedas comentar, pero que es de una fortaleza tremenda, de unas ganas de vivir, o sea, realmente eres una persona anclada en vivir, no en sobrevivir, ¿no? Y que todo eso, pues yo lo noté en el video, dije, pero qué barbaridad, o sea, todo lo que ha vivido esta mujer, ¿no? Esta hermana, y pues que sí, realmente ahorita que nos relates un poco cuál ha sido tu historia, para quienes no la conocen todavía, nos vamos a dar cuenta de los, digamos, del gran impacto que tiene, no solamente en lo negativo, en lo positivo, digamos, por lo que se ha logrado con tu lucha, ¿no? Así como otras compañeras han logrado avances dentro de los derechos de las mujeres, estoy segurísima que tú también vas a sentar un precedente importantísimo, ¿no?
Y así te veo yo como realmente un personaje que va a sentar un gran precedente para todas las mujeres, que significa un gran avance en los derechos, ¿no? Y que ha sido muy doloroso, pero realmente eres una persona que hay que admirar y respetar y acompañar, por supuesto. Para continuar, Yaneli, si pudieras relatarnos tu historia, tu dolorosa historia y tu vergonzosa historia desde el punto de vista social que hemos hecho como sociedad para llegar a estos niveles de violencia, es una pregunta que todos nos tenemos que hacer. Comienza, por favor, a relatarnos la primera parte de tu historia y yo quisiera que quienes nos escuchen lo hagan con el corazón, siendo hombres o mujeres, nos corresponde a todos y cada uno alzar la voz. Adelante, Yaneli. Muchas gracias. Gracias, María. Gracias, Sony, por el espacio. Bueno, pues mi nombre es Yaneli Velasco. Soy originaria de Huauchinango, Puebla. Es un municipio en la Sierra Norte del estado. Actualmente tengo 32 años. Efectivamente, dentro de mi formación profesional, la primer carrera que yo elegí fue la danza. Esto es gracioso porque pues comenzó como un hobby o como un espacio al que me llevaba mi mamá, como una forma de, bueno, pues para que en este tiempo en el que yo no tengo tiempo de cuidarla, pues que vaya a las clases de danza. Entonces decido estudiar danza clásica, después estudio enfermería y obstetricia y bueno, me convierto en mamá de Sofía. Mi vida, si bien yo soy de una familia trabajadora, nunca hubo como violencia dentro de mi familia. Somos, y digo somos porque hasta la fecha somos una familia unida, bonita, amorosa. Y bueno, en 2016, justo en Huauchinango, pues yo trabajaba como maestra de danza clásica, como profesora de niñas y adolescentes, ahí en Huauchinango y en el municipio de Jicotepec. Además, pues también trabajaba como enfermera. Regularmente mis horarios variaban. Ahí en Huauchinango existe esta modalidad de servicio de taxi colectivo, como lo hay en muchos otros municipios. Entonces, pues cuando no pasa el camión, una de las opciones que tienes es tomar un taxi colectivo. No pagas como el viaje privado, sino que pagas el pasaje mínimo y si más adelante hay pasajeros o pasajeras y hay espacio en el vehículo, pues pueden abordarlo, ¿no? Porque a final de cuentas van a un mismo lugar. Entonces, en 2016 tenía 24 años. Venía justo de uno de mis trabajos en una colonia ahí en Huauchinango. ¿Y por qué lo menciono? Pues porque muchas veces se considera como, pues es que estaba de noche en una colonia muy solitaria, en una colonia fea. No, es una colonia de familias de trabajadores de petróleos mexicanos. Entonces, pues relativamente es una zona segura, es una zona tranquila. Abordo el taxi en esta colonia, ahí en Huauchinango, y aparte era mi rutina de toda la vida, ¿no? Nunca te imaginas que algo así te va a suceder, y menos a esa hora, menos en un lugar que ya conoces, donde existe el alumbrado público. Le hago la parada al taxi, me subo, traía los audífonos, me subo en la parte de atrás. 50, 60 metros más adelante, le hacen la parada dos personas, una se sube atrás, una se sube adelante y el taxi emprende su marcha otra vez. Desgraciadamente, pues ni siquiera pasó un minuto, la persona de adelante saca un arma, nos comienzan a asaltar, la persona de atrás saca una navaja y pues nos despojan de nuestras pertenencias. ¿Qué haces en ese momento? Pues accedes, ¿no? A dar todo. Sin embargo, pues no fue suficiente con el despojarnos de lo material.
Y entonces le dicen al taxista que qué más trae. El taxista les dice que no trae nada más que pues es todo lo que trae, el tema de la cuenta, el radio que traía ahí, mi bolsa, a mí me la quitan, el celular, el efectivo que traía. Y entonces le dicen, digo, esto creo que sería la primera vez que lo cuento de manera pública, pero uno de estas personas le dice, ¿ya no traes nada más? ¿Y la joyita que traes acá atrás qué? Y entonces, pues es ahí donde le indican al taxista desviarse hacia un camino que da pues a un paraje muy solitario. Hay un panteón pues cerca de donde le obligan a dirigirse y casualmente en la actualidad pues en ese panteón están sepultados los restos de mi mamá y mi papá. En ese momento mi mamá todavía vivía. Eh, y bueno, pues nos obligan a ir hacia ese lugar. Ambos sujetos me violan ahí, primero uno y después el otro. Nos amenazan, nos dicen que nos quedemos ahí, que el taxi se quede ahí parado para que ellos tengan la oportunidad de irse sin ser vistos o de irse sin que nosotros pudiéramos ver el rumbo que tomaban, ¿no? Se van, el taxista pues muy nervioso, todo el tiempo estuvo dentro del vehículo, nunca se bajó. Pues me empieza como a decir que le meta seguro a las puertas porque yo me había quedado en la parte de atrás y cuando estas personas se van, lo único que hice fue hacerme bolita y quedarme atrás de uno de los asientos. Entonces me dice, señorita, métale seguro, lo hago y me dice, agárrese. Estas personas nos dijeron que nos esperáramos varios minutos para que pudieran pues escapar, pero el taxista yo creo que no esperó ni 5 minutos, arrancó el taxi, se echó de reversa y emprendió marcha pues hacia el camino, ¿no? Lo retomó y salimos a la carretera federal. Entonces ya se adentró más como a una colonia cercana y me dice, la llevo a la policía, la llevo al hospital, dígame. Yo en ese momento, lo único que quería saber era que mi hija estuviera bien, que mi mamá estuviera bien, que mi hermana estuviera bien. Dentro de los primeros pensamientos que venían a mi cabeza era, si esto me pasó a mí, quizás a alguna de las mujeres que yo quiero o a alguna de las personas que yo quiero también le pasó. Yo sentía que si en ese momento yo estaba en esa situación, las mujeres de mi vida también podrían estar en peligro. Yo decía, es que seguramente estas personas ya no sé, imaginaba lo peor. Entonces le dije al señor que me llevara a mi casa. Estaba en shock total. Como pude, me cambié porque además la blusa la traía totalmente rasgada, el pantalón. Pero entre mis pensamientos, entre las miles de ideas que me invadían en ese momento, dije, ¿y si él sabe? O sea, ¿y si él conoce a estas personas que me acaban de agredir? Le dije, ¿sabe qué? Bájeme en la esquina. Bájeme en la esquina porque voy, no se preocupe. Como pude, me bajé del taxi y tuve que caminar de donde me dejó a mi casa, que fueron aproximadamente, no sé, unos 300 metros. Me hice como 10 minutos de la parada donde me dejó o de la esquina donde yo le pedí que me dejara a mi casa. Así tuve que caminar, con los zapatos rotos, porque traía, me acuerdo, unos zapatitos flats con tiritas, un pantalón, un pants como de licra y una playerita y como un saquito. Así tuve que caminar toda la calle. Cuando llegué a mi casa, estaba uno de mis sobrinos, toqué la puerta y me dijo, tía, ¿qué no traes tus llaves? Le dije, es que no traigo mi bolsa, me caí y no traigo nada. Ay, tía, pásate, mi sobrinito en ese momento tenía
8 años, quizás. Me dice, mi mamá no está, pero ya no tarda. Fue con mi abuelita a casa de mi tía. Y le dije, ¿y dónde está? O sea, a pesar de que ya ahorita, pues mi sobrino me platica, tía, es que ese día tú llegaste muy mal y me preguntabas dónde está. Y yo ya te había dicho como 4 veces que mi abuelita se había ido con una de mis tías y que no estaba en ese momento. Tú me decías, es que ¿dónde está? ¿Dónde está? Y ya como cuando te pudiste calmar un poco, agarraste el teléfono y le hablaste a mi abuelita y le dijiste, ma, ven a la casa. Y le dije, ¿en serio? Me dice, sí. Y efectivamente, también después mi mamá me comentó que le llamé y le dije que la necesitaba mucho en ese momento. Llegaron a la casa, mi mamá estaba al cuidado de mi hija en ese entonces. Llega a la casa, le llama a mi hermana llega a la casa. Con mi hija llegan las 3 y yo ya estaba en mi cuarto. No me pude ni cambiar, no me quería ni mover, me dolía todo el cuerpo. No me podía acostar en la misma cama porque ahí dormía con mi hija, entonces yo dije, no, este es un espacio sagrado en mi casa y pues no, o sea, en ese momento yo me sentía la persona más sucia de todo el mundo. Y aparte cuando caminé de donde me dejó el taxi hacia mi casa, yo pensaba que las personas que me encontraba en el camino ya sabían lo que me había pasado, aunque ni siquiera se dieran cuenta. Yo pensaba que sabían, que podían olerme, que podían sentirme. Y cuando, cuando llega mi mamá, mi hermana y mi hija a la casa, yo estaba encerrada en el cuarto, pero me hice bolita en una esquina, en la orilla de la cama. Y entonces cuando mi hermana entra al cuarto, me paro rapidísimo y le dije, no entres. Y me dice, no, es que, ¿qué pasó? ¿Por qué nos llamaste? ¿Por qué le llamaste a mi mamá? Está súper preocupada, trae a la niña. Mi hija tenía 1 año, recién cumplido. Le dije, no, no dejes que mi mamá me vea. Me dijo, no, a ver, tranquilízate, nos estás espantando, ¿qué te pasó? Y ya, pues, no me pude cambiar, me quedé con la ropa, entonces me quito como porque era un saquito como holgado, y ya me lo suelto, y pues me ve, ¿no? Con la ropa rasgada, se dio cuenta que me faltaba cabello de esta parte, pero bueno, ahorita te sigo contando. Nos vamos a ir a un corte, Yaneli. Muchas gracias por tu relato que nos va a permitir a la sociedad ver la magnitud de la violencia contra las mujeres. Nos vamos y regresamos en un momento. Muchas gracias. Aquí de regreso estamos escuchando un relato de Yaneli. Estamos abordando directamente la violencia que existe contra las de analizar todo esto que vivió Yaneli siendo una mujer muy joven, siendo una profesionista de una de las bellas artes y siendo simplemente una mujer mexicana. Cuando escuchamos este relato, pues forzosamente nos tenemos que poner a trabajar como sociedad, juntos, juntas. Cada vez que oímos que se minimiza la lucha de las mujeres o algunos tipos de feminismo, bueno, escuchando este tipo de relatos, estamos validando los movimientos que hemos ido implementando en América, y de verdad les juro que me quedo un poco sin palabras, que yo quisiera que mis palabras abarcaran todo lo que siento y lo que seguramente siente la gente que escuche tu relato, Yaneli, la impotencia, la indignidad, la tristeza, sobre todo mucha tristeza, que existan seres capaces de lastimar de esta manera, porque tu relato va a la mitad.
Entonces, creo que viene, de acuerdo a lo que estuvimos escuchando sobre tu caso, vienen cosas mucho más duras en la siguiente etapa. ¿Qué nos quieres comentar, Sonia? Más bien, continuemos escuchando el relato de Yaneli porque no hay mucho que decir. Yo creo que vamos a tener más opinión después cuando lleguemos a la parte donde se debería garantizar la seguridad de todas las mujeres, ¿no? Adelante, Janely. Gracias a ambas. Pues la verdad es que para mi hermana fue muy impactante verme. Descubrió que me faltaba cabello. Para mí, por supuesto, también fue muy vergonzoso que me viera. Y me dice, ¿qué te pasó? Y solo, pues, asentía con la cabeza, ¿no? Le dije, me violaron cuando venía de regreso a casa del trabajo. Y me dijo, ya tenemos que ir al médico. Le dije, no, yo no voy a salir. Me dijo, sí, tenemos que ir al médico. No te lo tengo que decir porque tú eres enfermera. Me dice, pero tenemos que ir al médico por cualquier cosa. Me dice, estás muy golpeada, estás mal. Mi mamá está preocupada. La niña te quiere ver porque ya te escuchó. Le dije, pero es que yo no quiero que mi mamá me vea. Y yo tampoco quiero que mi hija me vea. Me dijo, la niña ni siquiera sabe, pero necesita verte. Le dije, no, no. Entonces, pues mi hermana no sabía conducir, mi mamá se iba a quedar a cargo de mi hija. Lo que hice, y mi hermana, pues en quizás en la preocupación y en el ser rápida, me dice, voy a llamar a un taxi. Le dije, en mi vida me vuelvo a subir a un taxi. Le dije, nunca. Entonces lo que hizo fue llamar a una amiga y le dijo, le llama y le dice, oye, Jan está mal, necesito que me apoyes llevándola al médico. ¿Podrás venir ahorita? Ya eran las 10 de la noche aproximadamente, casi las 10 de la noche. Sí, claro que sí, voy para allá. Llegó rapidísimo, me suben al vehículo y pues llegamos al hospital, ¿no? Llegamos al Hospital General de Huauchinango. Ahí en urgencias les comento qué es lo que había pasado, me atienden rapidísimo, me meten a la sala ahí al consultorio de urgencias. El médico me dice que no me puede revisar él porque tiene que notificar al Ministerio Público que va a llamar. Lo que sí puede darme es el tratamiento inmediato, ¿no? La profilaxis para evitar algún tipo de enfermedades de transmisión, embarazos no deseados. eh, y me da una orden para que me hagan unos estudios de laboratorio justo para descartar algún tipo de enfermedades de transmisión sexual. Todo lo que me indicaron yo lo hice, todo. Sin embargo, desde ahí empecé a ser revictimizada porque, por ejemplo, la primer violencia institucional es cuando voy al laboratorio y le explico al encargado que vengo de urgencias porque me habían violado hace unas horas y me dice, ¿qué no sabes leer? Aquí dice que las citas se dan a las 4 de la tarde para el otro día. Ven al rato a las 4 de la tarde y mañana te hago tus estudios. Y mi hermana enojada le dice, pero venimos de urgencias, de donde vengas, le dice, no te voy a atender, ven al rato a las 4 y mañana a la cita, a la hora que te toque. Y no me atendió. En ese momento, a pesar de que sabía que era urgente, pues me daba mucho más miedo tener que enfrentarme a los nos, que a exigir que me atendieran en ese momento. Entonces no me atendieron. Ya el médico me da, pues me pone un collarín, me da analgésicos, me da todo lo demás y me dice, de Casa de Justicia no me contestan. Y le dice mi hermana, vuelvo a insistir, por favor, para que vengan ellos a revisarla aquí. Es que no me contestan, nunca le contestaron. Entonces, pues saliendo del hospital, nos vamos a mi casa, devastada totalmente porque por más información que haya en redes, en radio, y que te digan, si tienes algún tipo, si sufres algún tipo de violencia, llama. En ese momento lo que yo al menos quería era morirme. Y si no morirme de verdad, era dejar de sentir todo el dolor que estaba sintiendo, ¿no? Era quitarme esa vergüenza y esa carga tan pesada que no sabía de dónde venía porque era un sentimiento que no conocía. Era una emoción que tampoco conocía.
¿cómo le haces con algo que no conoces? ¿Cómo luchas con eso? Cuando mi hermana habla con mi mamá y le comenta todo lo que me había pasado, pues mi mamá se acerca y me dice, tal vez te vas a enojar por lo que te voy a decir, pero yo prefiero abrazarte y llorar contigo a ya no verte. Prefiero 1000 veces atravesar este dolor contigo a que me hubieran dicho que ya no regresabas o a no volver a verte, porque yo te necesito y tu hija te necesita y a lo mejor yo no te entiendo, pero te amo y no sé cómo hacerle para hacerte sentir bien. Ay, no, y lloro porque pues a mi mamá ya no la tengo ahorita, ella falleció en 2018 y si yo estoy aquí es por ella, porque su amor fue tan grande que me levantó de todo y me ayudó a resistir toda esta carga y todo. Cuando yo ya no tenía amor para mi hija o para mí, mi mamá me lo daba todo. Y yo creo que también por eso cuando es este primer ataque, pues lo primero que yo quería era ver a mi mamá, porque era mi lugar seguro y era mi refugio. Entonces, bueno, mi mamá me dice, ¿sabes qué le voy a decir a tus hermanos? Porque esto no está bien y necesitamos pues estar acompañadas. Entonces, le llama a mis hermanos, que son mucho más grandes que mi hermana y yo. Ellos vienen a casa muy conmovidos por todo lo que había pasado, muy enojados también. Y pues me dicen, tienes que denunciar. Y le dije, ay, no, ya fui al doctor, me dijo que estoy bien, o sea, ya me dio lo que me tenía que dar. No le contestaron de casa de justicia, dice, y me dicen mis hermanos, pues, si no contestan, nosotros vamos. Tienes que denunciar. Tú reconociste a estas personas, las conoces, no las conozco, pues se te olvida, ¿no? Y entonces me de cuenta. Así lo hicimos, me llevaron a casa de justicia a eso de las 2 de la noche. La primer ministerio público que me atendió fue muy sensible, sin embargo, pues el proceso se vio afectado pues, por esta rotación de personal, ¿no? Porque a lo mejor si mi denuncia, mi declaración me la tomaron de manera correcta, carpeta, y es que ese es el punto medular. Cuando una mujer llega a denunciar, si algo se hace bien desde el principio y continúa así con todo el proceso de investigación, las cosas van a tener buenos resultados. Pero si el proceso se va viciando durante este tiempo, ¿cuál va a ser el resultado? Nada. A esa mujer desde ese momento se le está obstruyendo su acceso a la justicia. Y eso pasó conmigo. Cuando yo termino de poner la denuncia, llega personal del Instituto Municipal de la Mujer a ofrecerme servicios de asesoría jurídica y atención psicológica. Yo les digo que sí. Y bueno, pues ahí me dieron el número y todo de Casa de Justicia. Me dijeron que tenía que ir a la ciudad de Puebla para dar la descripción, para que hicieran un peritaje en dibujo descriptivo, mi peritaje en psicología y todo lo demás. Y pues ya, lo hice, pero hasta ahí quedó todo. Hasta ahí ahí terminó el proceso. En esas siguientes semanas yo estaba muy mal, a pesar de que ya había tomado algunas sesiones de terapia con el Instituto Municipal. Mi ánimo y todo pues estaba mal, porque además dejé de trabajar, no quería comer, no podía dormir, no podía cuidar a mi hija porque era muy chiquita y entonces necesitaba de su mamá, necesitaba de este cuidado mío. Y yo no la soportaba, yo no sabía cómo lidiar con eso. Y digo lidiar porque para mí era un fastidio escucharla llorar, que se me acercara. Y no porque no la quisiera, sino porque yo me sentía totalmente indigna de tocar a mi bebé. Yo sentía que no me merecía ni siquiera que mi hija respirara el mismo aire que yo. Y entonces pues vino como este descuido
como de, pues no me importa, ¿no? Obviamente, pues no era así. Y mi mamá me decía, a ver, tranquila, mira, ok, no la cuides. Cuando llore, aléjate de ahí. No te preocupes. Nosotras la vamos a cuidar, nosotras vamos a estar para ti, pero tampoco seas grosera. Y entonces viene como este primer intento de suicidio. Y yo decía, no, me voy a tomar un montón de pastillas, no sé, pues ni siquiera sabía, ¿no? Pero las ideas suicidas pues rondaban mi cabeza. Y entonces un día una amiga me dice, oye, ¿por qué no vienes a comer a la casa? Mi mamá, mi hermana ya le habían platicado como de este intento. Y me dice, tienes que salir, tienes que distraerte, por ti y por tu hija, ¿no? Y entonces me dice, ven a comer a la casa, acepto la invitación. Terminamos de platicar y le digo, ¿sabes qué? Ya le voy a hablar a mi hermana para que vengan por mí. Sí, claro que no sé qué. Es cuando ya me dicen que ya están llegando por mí, yo salgo a la calle y justo delante de donde está la casa de mi amiga hay un tope, un reductor de velocidad. Y en eso pasa una patrulla. Y ahí, en la batea de la patrulla, traían a varias personas detenidas. Y entre estas personas detenidas, alcanzo a ver a una persona que era la persona que me había violado un mes antes. Me hice pipí en ese momento. Cuando llegó mi hermana, yo estaba temblando, le dije, vámonos a la casa. Yo en ese momento pensé que esta persona, si yo la había visto, él me había visto a mí. Yo, me acuerdo mucho de la Yaneli del 2016 y pienso en que llegó un momento en que era muy ingenua porque yo decía, es que si yo estoy pensando esto, la gente sabe lo que estoy pensando, la gente tiene acceso a mis pensamientos, o sea, era eh, un tema de salud mental complicadísimo porque no estaba sabiendo sobrellevar la situación. Y la sobrellevé, pues como dicen coloquialmente, como Dios me dio a entender, ¿no? Entonces, me dice, a ver, ¿qué te pasa? Le dije, en la patrulla va una de las personas que me agredió hace un mes. Me dijo, no, a ver, tranquila, seguramente te confundiste. Le dije, no, era él y se llama así. Me dice, ¿cómo sabes cómo se llama? Le dije, pues porque cuando me estaban violando, el otro le dijo a él, ya me toca, Eric. Y eso quedó asentado en mi carpeta de investigación. Entonces lo que hicimos fue irnos a la casa, llegamos, me dice mi mamá, a ver qué te pasa, tranquila. Le dije, no, es que era él. Le dijo, y le dijo a mi hermana, a ver, márcale a las licenciadas del Instituto Municipal de la Mujer y que nos acompañen, ¿no? Porque ni mi mamá, ni mi hermana, ni yo somos abogadas, entonces no sabíamos qué paso seguir, ¿no? Entonces ya cuando les llamamos, ellas nos dicen que nos ven en la comandancia municipal para preguntar si de verdad alguna de estas personas con las características que yo había descrito coincidía. Y efectivamente, llegando a la comandancia, preguntamos, ¿es usted familiar? No. Esta persona que yo estoy señalando es una de las personas que hace un mes me agredieron a mí en un taxi. Yo no te puedo dar información, te sugiero que vayas a Casa de Justicia y que preguntes quién es tu agente investigador, el Ministerio Público que esté llevando el caso y ellos que vengan a solicitar información. Yo a ti no te puedo dar nada. Y efectivamente no me dieron ningún tipo de información. Entonces ya voy a Casa de Justicia, les comento esto y me dicen, vaya a la policía ministerial, ahí le van a sellar el oficio y ya ellos van a investigar. Esto fue como a la 1 de la tarde más o menos. Cuando yo llego cuando hacemos toda esta gestión en Casa de Justicia, 2 horas más, 3 de la tarde, para las 10 de la noche ya sabían quién era esta persona. Efectivamente, Eric Manilla Martínez, que hoy está cumpliendo una sentencia por 10 años, que va a salir en 2. Y bueno, pues ya.
hacen las investigaciones, se dan cuenta que efectivamente cuando lo detienen por una riña en vía pública y traía una navaja, que fue la misma navaja con la que me cortó la ropa. Y esa navaja coincidía con las mismas características que yo había dado en mi carpeta de investigación. Entonces, pues ya, sale la orden de aprehensión, ingresa esta persona al penal. Me acuerdo, creo que fue un lunes cuando ingresa al penal. El martes a las 9 de la mañana el teléfono de mi casa sonando. Bueno, ya sabemos dónde vives, hija de la chingada. Ya sabemos que tienes una hija. Te vas a morir. Quita la denuncia. Ya sabemos que tienes una hermana. Y pues con el shock, a veces me dicen, ay, no, yo que tú hubiera colgado. Con el shock, te quedas ahí, te quedas escuchando qué es lo que tienen que decir. Y en ese momento entré en pánico y le dije a mi mamá, yo me voy de aquí. Yo no quiero saber nada, voy a ir a quitar la denuncia. Fui al Ministerio Público y le dije, quiero retirar los cargos. Me dijo, no puedes. No puedes porque el delito de violación es un delito que se persigue de oficio y además ya hay una persona detenida. Si tú quitas tu denuncia, se tomaría incluso como, bueno, ahorita seguimos platicando. Bueno, Yaneli, muchas gracias por todo tu relato. Nos vamos a un corte y continuamos con esta segunda parte de tu historia, de tu muy dura historia, y en la parte final vamos a abordar justamente qué ha hecho el Estado en todo este proceso, cuáles han sido las fallas, qué podemos hacer la sociedad para acompañarte y para exigir justicia. Regresamos. Bueno, pues ya estamos de regreso. Yaneli pasa de ser víctima del delito a ser víctima del Estado y por lo tanto víctima de una sociedad que no ha terminado de cuajar los derechos humanos y en particular los derechos de la mujer a una vida libre de violencia. Estamos escuchando el relato de todo lo que pasó, que cambió su vida, por supuesto, que impactó a su familia y que en esta siguiente parte vamos a escuchar todavía hechos mucho más brutales de los que escuchamos en la primera parte. En todo lo que nos has relatado, Yaneli, podemos encontrar omisión tras omisión tras omisión, y eso es vergonzoso como sociedad. Y eso nos obliga, pues como habíamos mencionado en un principio, a alzar la voz contigo. Nunca más estarás sola. Nunca más tu familia estará sola luchando por un derecho básico. Nunca más, Yaneli. ¿Qué más nos puedes continuar relatando? Bueno, pues cuando ocurre, perdón, mis perritas aquí, cuando ocurre esta situación, la verdad es que me comentan, ¿no? Que no podía quitar los cargos, porque además, como ya había una persona detenida, pues podría incluso considerarse como un falso testimonio, que por supuesto no era así porque era una situación real, ¿no? Yo tenía muchísimo miedo, quería huir en ese momento. Entonces lo que hace el Ministerio Público es pues ordenar medidas de protección para mí, para mi familia. Viene una medida de protección que era 24/7 ahí afuera de mi casa, una patrulla, y entonces, pues de cierta manera dije, ok, me van a estar cuidando, cualquier situación, pues van a estar alertas. Esta agresión fue el 8 de junio de 2016. Para julio detienen a esta persona, bueno, lo identifico, lo detienen, ingresa al penal, y algunas semanas me estuvo custodiando la policía. Sin embargo, en agosto, si no mal recuerdo, el 13 de agosto, viene la tormenta tropical Earl al municipio, bueno, ahí a la región norte del estado,
y pues azota a todas las comunidades y varios municipios, deslaves, un montón de situaciones complicadas y me quitan la protección como la tenía y solo me dejan a una persona, a un oficial 24/7. Estuvo ahí igual unas semanas más, yo calculo que 2 semanas más, y después me quitan la protección completamente. Los oficiales daban rondines por mi casa, me llamaban si todo estaba bien. Y pues ya, nunca tuve un asesor jurídico o una asesora jurídica que me dijera, que me explicara que las medidas de protección podían renovarse. Entonces, pues ya no se renovaron esas medidas de protección. Seguían como los rondines de manera aleatoria. A veces me encontraban, a veces no, a veces solo pasaba la policía y ya no me preguntaba si estaba bien. Obviamente, pues la necesidad de trabajar, pues se hacía, de percibir ingresos se hacía cada vez más grande, ¿no? Porque yo seguía dependiendo de mi mamá económicamente. Entonces regreso a trabajar, seguía tomando terapia, y mi mamá en todo tiempo apoyándome. Me dice, recuerdo que me dice mi hermana, oye, pues me da mucho gusto que otra vez estés dando clases, que estés otra vez, pues retomando tu proyecto de vida. Todo lo que tú necesites, yo te voy a apoyar con la niña. La verdad es que mi hija es una persona muy amada y eso lo agradezco mucho porque cuando yo no pude estar para ella, hubo personas que la cobijaron y la amaron. Porque además, derivado también de esta situación, su papá se alejó. Me dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero, incluso su familia en algún momento, yo no quiero que me vean contigo porque me da miedo que haya represalias incluso en mi contra, ¿no? Entonces, bueno, pues hubo como sí, abandono, no alejamiento, fue abandono, porque si ya no quería estar conmigo, pudo haber dicho, ¿no? Pues contigo no, pero con mi hija sí, siempre. No lo hizo. También la dejó. Entonces, en 2017, pues yo otra vez ya retomo mi proyecto de vida. Las amenazas no se fueron, cesaron, pero continuaron. Todas esas amenazas y todos esos números de los que me llamaban a mi nuevo número de teléfono celular, todos los números quedaron registrados en la carpeta de investigación. Yo creo que ya tenía harto al Ministerio Público que estaba, porque es que ahora me llamaron de este número. ¿Y qué te dijeron? Es que no me dijeron mucho, solo me dijeron puta, porque era justo una de las amenazas más comunes y constantes que me hacían, ¿no? Que si bien no es una amenaza, porque no te están diciendo que te van a matar y no te están ofendiendo, ¿no? Y no es aleatoriamente una persona cualquiera. Es una persona que sabe que es tu número de teléfono, es una persona que sabe que es una palabra ofensiva con esa intención. Y entonces todo eso quedó registrado. Esos teléfonos jamás se investigaron, las frases que me decían jamás se investigaron. Y es hasta 2017, octubre del 2017, el 12 de octubre, se metieron a mi casa otra vez, estando yo de descanso con mi hija. Eran las 11 de la mañana y se meten a mi casa 2 personas totalmente distintas a la primera agresión. Yo salgo a dejar comida para los perritos, pues, de la calle y reitero, eran las 11 de la mañana, vienen caminando personas en la calle, tú nunca te imaginas que vienen directamente hacia ti. Entonces, cuando yo me meto a la casa y estoy a punto de cerrar la puerta, estas personas se meten atrás de mí. Y uno de ellos me empuja a la puerta y el otro, pues, cierra la puerta. Yo intento correr, intento, pues, buscar
como algo con que defenderme, pero pues eso no sucedió, no tuve tiempo, no tuve la fuerza, no, era imposible que yo pudiera hacer algo en ese momento. Entonces estas personas pues ya comienzan con este ataque y me empiezan a decir efectivamente que si tan chingona era, pues que me defendiera en ese momento así. Y esas son las palabras que utilizaron, no son palabras que yo quiera decir, son palabras que utilizaron. Que si tan chingona era, pues que me defendiera, que si tan cabrona me sentía, que ahí estaban. Me empiezan a golpear, me empiezan a gritar y yo intentando aventar platos, tazas. Pero estaba con mi hija y entonces mi hija desde el cuarto me grita, ma, ¿quién es? Para este entonces ella ya tenía 2 años. Entonces uno de ellos la escucha y se va hacia la recámara. Y le dije, no, con ella no. Entra a la recámara, la trae y me dice, sigue chingando, ahorita va a valer madres. ¿Qué haces en ese momento? O vives tú o vive ella. ¿No? Le dije, ok, ya no voy a poner resistencia. El problema es conmigo. El tema es conmigo, no con ella. Ella es una bebé. Entonces, lo que hace esta persona es que se la regresa a la recámara donde mi hija estaba y se escucha como la niña comienza a llorar. Calculo 3, 4 minutos después viene hacia mí y me dice, mira, sigues chingando, se las voy a compartir a mi compa al que le gustan las escuinclas. Eran fotos de mi hija sin playerita, llorando en su teléfono. En ese momento yo dije, no me importa, ya no me interesa nada, solo quiero, si me voy a morir hoy, quiero morirme sabiendo que mi hija está bien. Si hoy me voy a morir, por lo menos quiero saber que a ella no la tocaron, que a ella no le hicieron más de lo que acabo de ver. Me golpearon hasta que se cansaron, golpearon mi cabeza en la pared muchas veces, me patearon, me escupieron, me amarraron de manos, de pies, me voltearon boca abajo, me violaron, me regresaron. En ese momento yo tenía mi cabello muy, muy largo. Lo hicieron bolita, lo hicieron rollo y me lo metieron hasta la garganta. Me estaba ahogando entre la sangre, los mocos, el llanto y el cabello. Yo dije, estoy muriendo. Y aún en esa situación, volteo como hacia la recámara con la esperanza de escuchar a mi hija y no la escuché, la vi. Ella estaba ahí, sabiendo a su cortita edad que si se acercaba, algo iba a estar mal. Pero ella vio cómo me golpearon, cómo me violaron. Sabía que su mamá no podía estar para ella otra vez en ese momento. Uno de ellos me abre la blusa y me dice, yo solo recuerdo que me dijo, esto es para que no se te olvide que eres una puta y siempre vas a ser una puta. Empecé como a perder el conocimiento, mis oídos estaban muy aturdidos. Ya no sabía si me dolía la cabeza, los dientes, la nariz, los ojos, todo. Incluso en esta ocasión, ya ni siquiera me importaba que me hubieran violado. Eso era lo de menos. Pero bueno, ahorita te sigo contando. Nos vamos a un corte. Estamos escuchando la brutalidad que vivió Yaneli y sobre todo, seguramente es desgarrador para nosotros escuchar que esto haya sido el inicio de
de una serie de omisiones del Estado, justamente del Estado, y por lo tanto de la sociedad también. Abrazamos a tu pequeña, no las vamos a dejar como lo estábamos mencionando. Regresamos en un momento para continuar escuchando.